Ahora que ya hemos visto eh, una condición de perpendicularidad y de paralelismo entre rectas, bueno, pues lo que a lo mejor nos pudiera estar como causando una inquietud es, bueno, pues si acaso esas rectas son perpendiculares, pues uno pudiera pensar, bueno, pues entonces evidentemente pues se intersecta, ¿no? O incluso si fueran oblicuas, ¿no? Pues uno pensaría, pues sí, claro, se intersectan. Eso es como muy intuitivo si estuviéramos trabajando en el plano bidimensional, ¿no? Donde pues ahí las rectas pues no tenemos de otra, ¿no? Por ejemplo, si estuviera trabajando aquí, por ejemplo, esta que fuera mi hoja en el plano bidimensional, pues si tengo cualesquiera rectas que no sean paralelas, pues entonces en algún punto se van a intersectar. Sin embargo, aquí en este espacio, el espacio tridimensional, no necesariamente puede ocurrir eso. Es decir, puede haber dos rectas que sean perpendiculares, pero no necesariamente tendrían por qué intersectarse. Entonces, digamos como que a manera de ejemplo, pudiera tomar como los dos plumones que uno, digamos, que represente una de las rectas, ¿no? Digamos, L1 y L2. Entonces, bueno, pueden ocurrir dos cosas. Pueden ocurrir que a lo mejor si las veo así, desde esta perspectiva, pues se puede ver que sí, efectivamente, sí se intersectan, ¿no? Pero si las veo desde esta perspectiva, pues las veo que no están ni siquiera contenidas en el mismo plano, ¿no? O sea, esta está contenida completamente en un plano y esta está en otro plano. Y esos dos planos serían pues paralelos, ¿no? Ahora, pudiera ocurrir que efectivamente sí se intersecten, ¿no? O sea, que a lo mejor lo que sí tenga sea esto y evidentemente si yo lo veo así, evidentemente pues sí van a ser perpendiculares y también se van a intersectar en un punto. Y eso lo puedo ver también si las veo en esta perspectiva, que bueno, pues también van a tener un punto en común. No necesariamente la condición de perpendicularidad es la que predomina, ¿no? Pudiera ser que a lo mejor las rectas no estuvieran precisamente en el mismo plano y que, bueno, también entre ellas pues, se viera algún ángulo, ¿no? O sea, entre ellas dos. Si las vemos así, pues bueno, evidentemente sí se vería que había un ángulo entre esta y esta. Pero, pues igualmente, ¿no? Las rectas no necesariamente se van a intersectar. Entonces, este es el caso como más general que vamos a tratar. Bueno, o sea, una vez que vemos, quizá a lo mejor si acaso estas rectas pudieran ser paralelas, pues bueno, la pregunta podría ser, bueno, pues entonces, ¿acaso se intersectan? En este dibujo que estoy poniendo aquí, estoy tratando de representar este caso, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estoy poniendo es este ejemplo de la recta L1, que bueno, como ya sabemos, pues es una recta que tiene cualidad punto vector de dirección, ¿no? Por ejemplo, este sería el punto Q0 por el que pasa y la dirección estaría dada, pues no sé, a lo mejor por un vector, digamos, no sé, a lo mejor en esta dirección que lo estoy poniendo completamente vertical. ¿Sí? Y L2 la estoy poniendo aquí sobre un plano, si ustedes lo observan, pero este plano contiene esta recta L2 que pasa por este punto P sub 0. Y evidentemente la recta L2, pues sí, efectivamente está a lo mejor sobre una, digamos, sobre esta recta, ¿no? Y está precisamente este vector B2, pues está sobre el plano, ¿sí? Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, bueno, pues seguramente esos vectores, si hago el producto punto, pues seguramente me va a dar cero, ¿no? Lo que sí se ve que las rectas son perpendiculares, pero el caso es que no se intersectan, ¿no? O sea, aquí lo interesante es que si no se intersectan, no tienen ningún punto en común. Ahora, a diferencia de este caso, tenemos este otro donde justamente el punto de intersección de ellas dos es este punto P sub 0. Y bueno, en general aquí estoy tratando de representar cuál sería el caso no necesariamente perpendicular, es decir, que las rectas fueran oblicuas, ¿no? Entonces, digamos, a lo mejor entre ellas podemos formar un ángulo de teta grados, pero lo que sí tendrían en común sería un punto. Y eso es precisamente lo que vamos a trabajar con el siguiente ejercicio. Para eso me voy a basar en el ejemplo que analizamos anteriormente, donde vimos estas ecuaciones, que vimos el ejemplo 1, que vimos una recta que tiene estas ecuaciones paramétricas. Nuevamente, no son tres rectas, es una sola recta que tiene esta forma
en tres ecuaciones paramétricas, ¿no? Una para X, una para Y y una para Z, y están definidas por el parámetro T1. Por otro lado, tenemos esta otra recta RL2, que esta sí está completamente en forma vectorial. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es auxiliarme de las ecuaciones paramétricas, de tal manera que yo pueda comparar las dos formas. Ahora, en este caso lo que tendría que hacer, como ya lo vimos en el pasado, sería resolver la forma vectorial de esta recta, es decir, multiplicando por T2 cada una de las entradas de este vector de dirección y sumando entrada por entrada, de tal manera que la primer componente en X de este vector R sería 5 más 2T2, que sería este 5 más 2T2. La siguiente componente de este vector R sería y igual a menos 9, aquí está, más T2 por menos 4, que es lo que tenemos como menos 4T2. Y algo similar con la componente en Z. Entonces la componente Z de este vector R de la recta sería 1 más T2 por 7, que sería 1 más 7T2. Ahora, aquí lo que vamos a suponer es que acaso estas dos rectas se van a intersectar, y si es así tendríamos que encontrar pues este punto, precisamente el punto de intersección, ¿sí? Entonces aquí lo estoy llamando como P sub 0, pero no quisiera que se confundiera con el punto P0 con el que definimos a una recta. ¿Saben qué? Mejor lo voy a cambiar, lo voy a poner PI, así, para que se entienda que es el punto de intersección. Y bueno, en ese punto justamente lo que va a coincidir van a ser las dos ecuaciones de las rectas, ¿no? Así como le hacíamos igual aquí en la que teníamos del plano bidimensional, cuando dos rectas se intersectaban, igualábamos las y's y despejábamos por ahí una x, algo parecido vamos a hacer aquí, solo que vamos a igualar componente por componente, es decir, voy a igualar la componente en x de la primer recta con la componente en X de la segunda, de tal manera que aquí tendría, por ejemplo, menos 6 menos T1, que sería esta parte, igual a 5 más 2T2 para la otra recta. Y así vamos a ir haciendo para las otras dos componentes, de tal manera que para Y tendría 20 más 3, ay, aquí me equivoqué, que sería más 3T1. Creo que aquí tengo un errorcito. Aquí sería 20 más 3T1. Igual a menos 9 menos 4T2. Y en la última tendría 1 más 2T1 igual a 1 más 7T2. Entonces de aquí lo que vamos a hacer es que, fíjense ustedes que tenemos tres ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, si nuestro sistema es consistente, pues, y lo resolvemos, a lo mejor alguien ya llevó álgebra lineal, ¿no? Y dicen, bueno, yo lo quiero resolver a lo mejor por el método de Gauss-Jordan. Entonces su sistema debería ser consistente, y si tuviera soluciones resultaría ser que tendríamos dos ecuaciones linealmente independientes y de las cuales obtendríamos dos valores únicamente. Pero bueno, vamos a suponer que no sabemos nada acerca de álgebra lineal, entonces lo que haríamos sería agarrar un par de ecuaciones, resolverla como un sistema de 2 por 2 y utilizar la tercera ecuación como una forma de verificar los resultados que hayamos obtenido. Si en el inter resulta ser que nos da un resultado que no es consistente o no satisface la igualdad, querría decir que entonces el sistema no tiene solución, por lo tanto las rectas no tendrían un punto de intersección. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, una vez que tenemos, por ejemplo, ya igualadas las partes en X, en Y y en Z, bueno, lo que haríamos, por ejemplo, sería pasar todo lo que tiene que ver con T1 y T2 del otro lado. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, T1 y T2 los pondría del mismo lado, que sería T1 más 2T2, y del otro lado me quedaría este 5, pasaría restando, me quedaría menos 11. En este caso, 3T1 lo pondría del mismo lado con 4T2, aquí estarían, y este 20 lo voy a mover del lado de la derecha y me quedaría como menos 29. En el tercer caso, estos unos, este se cancelaría con y entonces solamente me quedaría 2T1 menos 7T2
igualado con 0. Ahora, lo que vamos a hacer para resolver este sistema, pues es, lo que vamos a ver es que como tienes tres ecuaciones con dos incógnitas, pues lo que haríamos entonces sería solo trabajar con un par de ellas, digamos las primeras dos. Entonces yo lo voy a resolver por el método de suma-resta, pero bueno, ustedes también lo pueden resolver con cualquier otro método, con el de igualación o sustitución, el que ustedes deseen. Entonces, por ejemplo, en este yo voy a multiplicar la primera ecuación por menos 2. Entonces, en este caso, cuando multiplique, me daría menos 2t1, menos por más me va a dar menos, 2 por menos 2 me va a dar menos 4 y menos por menos me va a dar más, 11 por 2 me da 22. Y en la siguiente, pues voy a utilizar, digamos, la segunda, que me quedaría 3t1 más 4t2 igual a menos 29. Cuando hago las operaciones me daría 3t1 menos 2, me daría 1t1. Esto se cancelaría y del otro lado me quedaría 22 menos 29, que me va a dar menos 7. Ahora, ya tengo el valor que corresponde a T1, pero como tengo dos incógnitas, pues a ver, por ejemplo, voy a sustituir, digamos, no sé, en la segunda, digamos, no, en la primera creo que se ve más sencillito, para despejar a T2. Entonces, por ejemplo, en T2, lo que tendría de la primera ecuación sería T1, bueno, ya lo voy a sustituir, me quedaría menos 7 más 2T2 igual a menos 11. Entonces aquí tendríamos que 2t2, este pasaría para acá como positivo, entonces tendría menos 11 más 7, me daría 4, pero negativo, de donde t2 me quedaría menos 4 sobre 2, o sea, me quedaría que t2 vale menos 2. Entonces, los voy a marcar porque estos son los resultados importantes, dado que trabajé solamente con estas dos ecuaciones. Aquí la sugerencia es que ustedes elijan dos y trabajen siempre con esas dos. La tercera les va a servir para verificación. Entonces aquí voy a poner la verificación en la tercera ecuación para ver si efectivamente el sistema pues es consistente, es decir, que tenga una solución única. Entonces aquí vamos a poner que me quedaría 2 por T1, T1 vale menos 7, menos 7 por T2, T2 me daría menos 2 y eso tenemos que ver si acaso me da 0. Entonces aquí tendría menos 14, menos por menos más, aquí me daría más 14 y sí, efectivamente, menos 14 más 14 me da 0. Entonces eso quiere decir que nuestro sistema pues sí tiene solución y esa solución es única y lo que nos va a dar precisamente es el punto de intersección. Entonces, ahora, lo interesante es pues encontrar el punto que corresponde a la intersección de estas dos rectas, esta y esta. Entonces, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de, por ejemplo, el de T1 en la recta que le corresponde, en la recta 1. Y el T2 lo voy a sustituir en la recta, en esta, ¿no? En la que es de R2. O lo puedo hacer también en esta, no hay ningún problema. Y si todo es consistente, los dos valores me tendrían que dar exactamente la misma coordenada, la misma componente. Eso significaría que, pues sí, efectivamente las dos rectas se intersectan. Entonces, por ejemplo, vamos a sustituir, voy a borrar aquí ya toda esta parte. Vamos a sustituir, por ejemplo, en L1. El valor que le corresponde es de menos 7. Entonces, si T1 es igual a menos 7, entonces vamos a tener el siguiente valor. Aquí sería X igual a menos 6 menos 7, que nos quedaría menos con menos me daría más, y son 7 menos 6 nos va a dar 1. En Y nos daría 20 más 3 por menos 7, que aquí daría 7 por menos 7 por 3 me daría menos 21, más 20 daría 1. Y el valor en Z sería 1 más 2 por menos 7. Aquí nos daría 1 menos 2 por 7 son 14. Entonces aquí nos daría 1 menos 14, que sería menos 13.
Entonces, el vector asociado a la coordenada de este punto, lo voy a poner siempre referido, recuerden, a un origen de coordenadas, aquí. Le voy a poner como R, subíndice I, que es el que me indica que es el vector de posición asociado al punto de intersección. De hecho, este punto lo voy a poner con estas coordenadas, ¿no? Que sería el 1 menos 1, 13, menos 13. Y entonces el vector el vector de posición del punto de intersección sería este mismo, pero con su notación de pinza, ¿no? Que sería 1 menos 1 menos 13. Bueno, ahora vamos a checar a ver si acaso nos da el mismo resultado, pero ahora sustituyendo en la recta, en la recta número 2. Entonces, para eso lo que vamos a sustituir es el valor t sub 2. Entonces, ahora voy a borrar de este lado y vamos a poner el valor que vamos a sustituir. Entonces, aquí el t2 me quedaría, aquí estaba t2, que es menos 2. Entonces, vamos a ver cuánto vale x, que sería 5 más 2 por menos 2. Entonces, aquí me quedaría 2 por menos 2 son menos 4 y 5 menos 4 me da 1. Entonces, si checamos, miren, aquí hay una correspondencia, entonces quiere decir que en la primer componente vamos bien. Vamos con la segunda. Aquí me quedaría menos 9 menos 4 por menos 2. Aquí me quedaría menos 9, menos por menos me daría más 8 y aquí me daría menos 9 más 8 me va a dar menos 1. Que miren ustedes aquí, esto también corresponde, entonces le ponemos una doble palomita para verificar que efectivamente se está cumpliendo. Y en la última tendríamos z igual a 1 más 7 por menos 2. Entonces aquí tendríamos 1, 7 por menos 2 me daría menos 14, 1 menos 14 nos daría menos 13. Y observamos que precisamente coincide con este punto. Entonces sí, ahora vean ustedes que precisamente el vector de posición tanto para la recta 1 como la 2 tienen exactamente las mismas componentes. Por lo tanto, las rectas efectivamente sí se intersectan. Evidentemente, cada una lo va a hacer en su propio parámetro t, ¿no? Por ejemplo, para la primera recta, pues lo va a hacer en su parámetro t1. Y para la recta L2, pues lo va a hacer en su propio valor de parámetro t2. Por eso es importante que para cada recta le pongan ustedes etiqueta a los parámetros, porque no necesariamente tienen por qué coincidir. Y bueno, con esto terminamos esta primera etapa. Y ahora vamos a ver la última sección, que me parece que es la de rectas oblicuas, o qué pasa con aquellas rectas que no se intersectan, qué podemos hacer con ellas.